¿Listo? Entonces, nuevamente, muchachos, muy buena noche, un placer saludarlos el día de hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024, con el propósito que desarrollemos nuestro tercer CIPAS correspondiente a la tarea 4 sobre las dinámicas económicas internacionales. Entonces, ¿me confirman la presentación, por favor? Sí, chicos, Sí, se ve. Sí, señor. listo. Sí, Li- sí, Listo, señor. muchachos. Entonces, para poder entender la dinámica económica internacional, pues hay que partir de unas variables que ha tratado de desarrollar la economía o que ha desarrollado la economía desde hace unos 200, 300 años, ¿cierto? Entonces, recordemos, muchachos, que eh, en fundamentos de economía ustedes vieron las escuelas de pensamiento económico, ¿cierto? Y dentro de esas escuelas de pensamiento económico desarrollaron cómo fue la evolución de la teoría económica, ¿cierto? Hasta llegar a un punto que lo llamamos mercantilismo. El mercantilismo, ¿cuál era el fundamento del mercantilismo, ¿cierto? Pues basaba su premisa, perdón, consistía en que la riqueza de los países estaba supeditada a la cantidad de metales preciosos que los países tuvieran acumulados, ¿cierto? Entonces, a partir de ese avance tecnológico, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de los barcos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se empezó a desarrollar el comercio en aras de aumentar esa riqueza, ¿cierto? Entonces, este comercio tiene origen principalmente en materias primas, en especias, etcétera, hasta llegar al punto de la parte más cruel de la historia humana, que ha sido el esclavismo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese comercio se desarrolla el comercio internacional, ¿cierto? Que consiste, palabras más, palabras menos, en el intercambio de bienes y servicios que realizan los países con el propósito de aumentar sus riquezas y, ¿por qué no? Obviamente de satisfacer las necesidades de sus habitantes, ¿cierto? Para eso, entonces, chicos, hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales que busca el comercio internacional. Uno, que es la importación, y dos, que es la exportación, ¿cierto? Entonces, la importación en el comercio internacional sencillamente son todos aquellos bienes y servicios que consume un país y son traídos de otro país, ¿cierto? Entonces, Colombia no produce, por poner un ejemplo, maíz, la cantidad de maíz que necesitamos, ¿cierto? Por lo tanto, los traemos de otros países donde se produce este maíz. Esa compra que nosotros realizamos, ¿cierto? De ese maíz, lo que hace es ingresa el producto y sale el dinero. ¿Cierto? Y si ustedes compran un bien o un servicio y sale el dinero, ¿ustedes se hacen ricos o se hacen pobres? Pues es que, digamos que si por como sale el dinero, obviamente nos haríamos pobres pero saliendo de dinero. Pero como Ajá, está, digamos, materia prima, digámoslo así, pues podríamos pues generar una ganancia. en teoría, ¿cierto? En teoría, pero miremos la economía en su conjunto, ¿cierto? Entonces, para eso, recordemos lo que vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces, nuestra ecuación del PIB, ¿cierto? Entonces, recordemos que el PIB es igual a ¿qué? ¿Sí lo recuerdan? Gasto, Primero, ¿el qué? Lo que ay, hacemos, el, consumo, el consumo, el último es el gasto, sí. pero en una economía cerrada, ¿no? Entonces, en una economía cerrada. Entonces, debemos partir de eso. ¿Listo? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo era la ecuación? Espérame, ¿Quién espérame me que la ayuda? ya voy, espérame. Mi cuaderno, espérame. Consumo más.
Ay, Dios, yo tengo. Recuerda que desarrollaron el ejercicio matemático y que esa Sí, en C el anterior. Espérame. despejamos la C a partir de otra pequeña Ujú, ecuación, teníamos otras dos variables, ¿verdad? Entonces, sí, para no demorarnos, consumo más inversión, más ¿cierto? divertido. Más que, ¿qué otra variable tenemos? Ahí acá la tengo. El gasto público, ¿cierto? Gastos Pero, públicos, señor. pero hasta ahí partíamos, el modelo ISLM nos enfocaba en una economía cerrada, ¿cierto? Hasta ahí es una economía cerrada. Quiere decir que no tiene relaciones comerciales con otros países en el exterior. Pero resulta Exterior. que aquí tenemos una economía abierta, ¿cierto? Y al momento de tener una economía abierta, tenemos relaciones económicas con los demás países. Por lo tanto, aquí entran las exportaciones menos las importaciones. ¿Listo? Entonces, estas dos variables es lo que en el PIB llamamos una economía abierta. El resultado de las exportaciones menos las importaciones. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿cierto? Vamos a calcular el PIB, ¿cierto? Si, por ejemplo, mi consumo es de 100, más mi inversión es de 50, más el gasto público es de 200, más las exportaciones son de 20, pero las importaciones son de 380. ¿Cuánto va a ser mi PIB? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cuánto va a ser mi PIB? Ya le ayudo, tutor. Porfa. Eh, Me dice que es el. Sí, Aquí coloquemos solamente 180 como para que no nos den negativo y bueno, para no exagerar. desarrollamos el paréntesis, ¿cierto, tutor? Sí, entonces Sería tenemos que PIB igual a 100 más 50 más 200 más, ¿cuánto nos da? 160. ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, ¿cierto? Es decir, lo que les estaba diciendo, está saliendo plata, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da 100 más 50 más 200? 350. 350, ¿cierto? Más por menos me da menos ciento Menos sesenta, ¿cierto? quedan 10. Entonces, ¿cuánto No, sería mi PIB? 110. Mentira, 60 serían 290. 190. Mi PIB sería 190, ¿cierto? Pero supongamos que es al contrario, que mis exportaciones son de 200 y mis importaciones son de 80. ¿Cuánto me da ahora? ¿Cierto? Entonces acá tengo 20, ¿cierto? 20 positivo. Aquí más 20, ¿cierto? Y mi PIB sería igual a 370. Tutor porque da 20. 200 menos 80, perdón, 120, 120, 120, 120, 120. ¿Cierto? Entonces sería 470. Entonces miremos que cuando las exportaciones son mayores que las importaciones son mayores que las exportaciones, eso quiere decir que el dinero está saliendo y por lo tanto nuestro PIB va a disminuir, ¿cierto? Pero por el contrario, si vendemos, si exportamos, si vendemos bienes o servicios, al vender nos ingresa dinero, ¿cierto? Eso va a hacer que nuestra economía crezca. ¿Y por qué nos ingresa dinero? Porque estamos produciendo más, ¿cierto? Entonces, estamos exportando café, producimos más café. Para producir café necesitamos mano de obra, necesitamos insumos, necesitamos transporte, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos que el PIB, la economía crezca, ¿cierto? Y lo vendemos y obviamente por vender ese café, pues obtenemos unos mayores recursos, ¿cierto? Entonces, al ser las exportaciones mayores, en teoría estamos generando riqueza, ¿listo? Entonces, tenemos por un lado las importaciones y segundo, las exportaciones. ¿Y qué las exportaciones? Pues sencillamente es aquella operación comercial donde nosotros vendemos bienes o servicios fuera del territorio nacional, ¿cierto?
a través de cualquier medio de transporte, ya sea marítimo, ya sea aéreo, ya sea por carretera, Ecuador, Perú, Brasil, ¿cierto? Venezuela. Aquí no interesa, no interesa el medio. Entonces, como les decía, entonces, el comercio internacional comienza a desarrollarse a partir de los siglos XIII, XIV, ¿cierto? Y luego tenemos a David Ricardo, uno de los padres de la economía como la conocemos hoy. David Ricardo planteó la ventaja comparativa, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la ventaja comparativa? Palabras más, palabras menos, un país debe especializarse en la producción y exportación de mercancías que puede producir a un costo relativamente más bajo y debe importar aquellas en que su producción interna es relativamente más elevada. Entonces, por poner un ejemplo, Arabia Saudí, ¿cierto? Produce pieles de camello, por poner un ejemplo, ¿cierto? Ellos son buenos produciendo pieles de camello, pero ¿será que para los colombianos será barato o será costoso producir pieles de camello? ¿Ustedes qué creen? Será más costoso. Costoso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque primero tenemos que traernos los camellos, ¿cierto? Producir, bueno, crecer, engordarlos, Pues sacrificarlos, el etcétera. crecimiento. Va a ser mucho más costoso, ¿cierto? Pero en Arabia Saudí, que es un desierto, para ellos será barato, o será costoso producir tomates. Costoso, pues precisamente por lo mismo, por ser un desierto. Exacto, ¿cierto? Entonces tienen que colocar agua, sistemas de riego especializados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice David Ricardo? A partir de esas ventajas comparativas, cada quien especialícese en lo que sabe hacer, ¿cierto? Entonces, Colombia, especialícese en producir tomates, ¿cierto? Arabia Saudí, especialícese en producir piel de camello y, obviamente, venda esa piel de camello que le sale más, obtiene una mayor ganancia que ponerse a producir tomates. Esos tomates, cuando el costo de un tomate, una libra de tomate que va a producir Arabia Saudí va a costar, por poner un ejemplo, 10.000, cuando comprarlos en Colombia puede ser de 5.000. Entonces, especialícese en lo que usted es bueno, palabras más, palabras menos. En eso consiste la ventaja comparativa planteada por David Ricardo. Entonces, a partir de esas premisas que hemos planteado, pues hay que tener en cuenta las causas por las cuales, ¿cierto? Colombia y los demás países, en especial ahora Trump, que ganó en Estados Unidos y que ustedes han escuchado, que él ha propuesto que va a aumentar los aranceles, que va a cerrar las fronteras, etcétera. Una de las razones, ¿cierto? O varias causas sobre las cuales el Estado protege su economía son diferentes. Primero, la industria es incipiente. Entonces, ¿qué ha pasado con Colombia? Protegemos nuestra economía porque la productividad en materia de agro es incipiente, ¿cierto? Entonces, producimos papa, pero no la procesamos. Mientras que en Europa pues, producen papa, la procesan, es decir, tienen una industria, la congelan, etcétera, y después nos traen esa papa. ¿Cierto? Mientras que el colombiano, no, los colombianos no hacemos eso. Producimos la papita y la vendemos en el supermercado así sucia, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos una industria. Por lo tanto, ¿qué deben hacer los gobiernos? Llámese gobierno Petro, Duque, Santos, Uribe, pues tienen que colocar aranceles, ¿cierto? Altos, ¿para qué? Para que no entre papa barata y poder proteger a los paperos. ¿Listo? ¿Por qué más se protege un Estado, su economía del comercio internacional? Existencia de grupos poderosos que ven en la protección una forma de velar por sus intereses. Entonces, Elon Musk, ¿por qué estaba patrocinando a Trump? Porque pues sencillamente él necesita un presidente que bloquee los carros eléctricos que están llegando de China y vemos que la mayoría de países están colocándole aranceles a los carros eléctricos de China, ¿cierto? Entonces, al haber grupos poderosos, pues buscan que se proteja su economía, obviamente para salvaguardar sus intereses.
¿Por qué más podría ser? Sería también por una forma de incentivar el consumo de productos no esenciales, ¿cierto? Entonces, traemos del exterior productos no esenciales, por lo tanto, subimos los aranceles para evitar que la gente los consuma y consuma productos mejor locales. Y pues obviamente aumentar los ingresos del gobierno provenientes de la recaudación que genera el cobro de las tarifas, es decir, de los aranceles. Entonces, ahí también tenemos que el gobierno puede aumentar sus ingresos, es decir, como lo veíamos, una política fiscal, ¿cierto? Aumentando los ingresos con vía aranceles. Pero hay unas desventajas, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas desventajas del comercio internacional? Si yo abro mis fronteras, como fue lo que le sucedió a Colombia en 1991, no, en 1992, 1990, con la apertura económica del presidente César Gaviria, pues perdemos soberanía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos fortaleza. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la papa, los que producen papa, tomate, cebolla, arroz, que vemos que nos invaden de arroz por todo lado de Ecuador, de Taiwán, de Tailandia, etcétera. Entonces, pues sencillamente perdemos soberanía y sobre todo que no vamos a tener una seguridad alimentaria, ¿cierto? Además, el comercio internacional, pues, provoca desplazamiento de trabajadores hacia países eh, donde vemos el caso de Colombia, ¿cierto? Caso de Venezuela, caso de Ecuador, donde todos queremos irnos, o bueno, quieren irse para Estados Unidos o para Europa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son países desarrollados que cada vez van a estar requiriendo mano de obra barata. ¿Para qué? Para poder ellos producir y vendernos después esos bienes y servicios mucho más económicos. Aumenta la dependencia del nivel de ingreso de otros países, ¿cierto? Entonces vamos a depender de lo que nos compren los demás países y pues obviamente, como ustedes ya lo han venido desarrollando, hay pérdidas para los sectores que poseen recursos escasos, ¿ciertos? Entonces, para eso hay unas barreras, ¿cierto? Para tratar de proteger la producción local. Y esas barreras sencillamente es imponer los famosos aranceles, ¿cierto? Y además de eso, hay otras barreras que no son arancelarias. Entonces, licencias para la importación, cuotas, controles fitosanitarios. Por ejemplo, para exportar nuestros productos agrícolas a Estados Unidos, una de las barreras es el control fitosanitario. ¿Por qué? Porque es bastante difícil conseguir esos permisos. El comienzo de año o el año pasado, al fin pudimos exportar mango. Y uno dice, venga, pero el mango, ¿hace cuánto nosotros lo producimos? Pues precisamente por esas barreras no arancelarias. Y otra barrera que se puede presentar al comercio internacional, pues sencillamente es subsidiar la producción local. Entonces, por poner un ejemplo, traemos papa de Europa a 5.000 pesos eh, la libra, pero el campesino colombiano la vende a 6.000 pesos. ¿Ustedes cuál papa prefieren? ¿La papa europea o la papa colombiana? ¿Papa europea queda a 5.000 o la papa colombiana queda a 6.000? La verdad, Hoy Pues, o sea, viendo, la mayoría sería la economía, que sería la de 5.000. Pero la si vamos a europea. calidad, pues sería la de Colombia, ¿no? Mm, Todos decimos colombiano compra colombiano, pero no, eso pero a a la hora de ir a hacer mercado, eso no, no, veces no es tan así. Sí, coge tomar por otro lado. sí, entonces, ¿qué sucede? Pues si la papa del campesino colombiano está a 6.000 y la europea está a 5.000, entonces el gobierno puede subsidiar, por poner un ejemplo, 2.000 la libra de papa. ¿Para qué? Es decir, esos 2.000 se los da el campesino para que el campesino lo venda a 4.000. Y entonces, ¿ustedes qué van a preferir? ¿La papa de 5.000 o ahora la de 4.000? Supongo que obviamente va a ser la de 4.000, ¿cierto? Pero para poder subsidiar, pues por eso tenemos que remitirnos a la anterior política que vimos en la actividad anterior, que era la política fiscal. Ingresos para poder dar subsidios, ¿cierto? ¿Y qué es el arancel? Pues sencillamente el arancel es un impuesto que se le impone a los bienes al cruzar las fronteras, llámese marítimas, llámese aéreas, llámese terrestres, ¿listo? ¿Cuáles son las ventajas de la apertura comercial de un país? Pues obviamente ustedes y yo nos vamos a ver beneficiados, ¿cierto? Porque vamos a tener
un mayor acceso a variedad de bienes y servicios mucho más, además de ser una amplia gama, van a ser más baratos, ¿cierto? Y pues sencillamente eh, conlleva a que el productor colombiano aumente el tamaño del mercado para asimismo reducir el costo medio, como lo vieron en microeconomía, de la producción y elevar sus ganancias, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras ventajas tenemos de la apertura comercial de un país? Entonces, que cada país se va a especializar en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, ¿cierto? Entonces, miramos que en los años 60 la economía coreana era de las últimas economías del país, ¿cierto? Colombia le ganaba. Y hoy, sencillamente, la economía coreana es mucho más fuerte, es una de las grandes economías a nivel mundial. ¿Ellos en qué se especializaron? En tecnología. Se volvieron buenos en eso. Nosotros seguimos todavía, como les digo, con la papita, con el tomate, pero nos falta esa industrialización, ¿cierto? Esa industrialización que le dé un valor agregado a nuestros bienes y servicios, y ese valor agregado, como vimos en la tarea 2, es lo que genera riqueza. ¿Listo? Ahora, para poder medir ese comercio internacional, hay una señorita que se llama la balanza de pagos, ¿cierto? Y la balanza de pagos, sencillamente, muchachos, es aquella parte de las cuentas nacionales que contabilizan las transacciones realizadas con los demás países. Entonces, esa balanza de pagos es la contabilidad que muestra las transacciones externas que realiza un país durante un determinado periodo de tiempo. Colombia, el Banco de la República le hace seguimiento trimestral y hace seguimiento anual. Esta es la estructura de la balanza de pagos, muchachos. ¿Listo? Esta es la estructura de la balanza de pagos. Entonces, por ahí ¿quién me escribió al WhatsApp que tenía dudas sobre el punto 3? Yo, Listo, ¿qué dudas hay? bueno, yo estoy haciendo, digamos que el PDF que usted nos anexó en el foro es muy Ajá. claro, explícito, porque incluso le habla de las cuentas capital, de la cuenta corriente, de todo muy explícito esos conceptos. En el Sí, momento en que incluso este cuadro creo que lo hay ahí, si no estoy mal, sí. está ahí, pero en el momento de la balanza, yo intenté colocar los valores que nos dieron, que nos dice Ujú. como el ejercicio, pero se supone que él debe dar como, digamos, en cero o algo como en un lado, y no me da, o sea, yo No, no sé. no necesariamente tiene que dar en serio. Por ejemplo, el primer ejemplo, la primera situación. ¿Qué dice la primera situación? ¿Tiene por ahí la guía en la mano? Sí, espérame tantito, ya la abro, que la tengo acá en el correo. Espérame tantito. La primera situación, leamos la primera situación. Creo que macroeconomía. Creo que es esta. Esta inclusión. Esta. Macroeconomía. Dice la primera situación, punto 3, dice, bueno, dice, datos para la elaboración de la balanza, Ujú. reservas internacionales de 500.000 pesos. Listo. Entonces, ¿dónde iría esa situación? ¿En cuál cuenta iría? De acuerdo con este cuadro. Ahí lo que tenemos que empezar es a jugar. Sería porque es una reserva, entraría a ser una cuenta del capital, ¿no? No. ¿No? Bueno, perdón, cuenta reserva, entonces Ajá. a reservas netas. Ajá.
¿cierto? Ya vamos a revisar, a mirar cómo lo mide el Banco de la República, ¿listo? La segunda situación, Dice, ¿qué lo dice ahora? Dice la segunda, dice, fletes pagados desde Colombia hacia Venezuela, 4.000 pesos. listo. ¿El flete qué será? ¿Qué entendemos por flete? Pues es gastos por transporte, ¿no? ¿Listo? Y si es si estamos hablando de transporte, ¿qué tipo de bien o será un servicio? ¿Será un bien o será un servicio? Un servicio. Un servicio. Entonces, ¿dónde iría el En la, flete? en la cuenta. Balanza de servicio. En la Balanza. balanza de servicios. ¿Sí? La siguiente. Dice la siguiente. Dice, ay, champi, allá. Colombia vende textiles de Medellín en Europa a 23.000 pesos. Listo. ¿Qué es el textil? ¿Un bien o un servicio? Un bien. Y si está vendiendo, ¿está exportando o está importando? Está exportando porque está saliendo Listo. del país. Ajá. Ajá. Entonces, Entonces, así empezamos a jugar. ese iría también la cuenta corriente. Ajá. En la cuenta corriente. ¿Cierto? Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, cuenta corriente. ¿Cierto? Aquí tenemos exportaciones y importaciones. ¿Sí? Uh-huh. Ahí Exportación, textiles. ¿Por cuánto me dijiste? 23.000. Supongamos que es 20.000. Listo. Y al final vamos a tener el total, ¿cierto? Y Eh, aquí vamos a sumar las exportaciones. Señora. ahí mismo irían lo de los fletes, ¿cierto? Entonces se pondría fletes 4.000 pesos. No, no porque el flete es un bien o un servicio. A un servicio. Ah, ok, ok. Entonces va en la cuenta corriente. Sí, señor. Sí. Los servicios van en la cuenta corriente. Sí, espérame, miro el cuadro. Ay, yo cómo que es eso. Por Espérame eso que yo tenemos que leer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la balanza en la cuenta comercial, ¿cierto? En la cuenta corriente, perdón, en la cuenta corriente, en esa balanza comercial, tenemos las exportaciones y las importaciones, ¿cierto? Iría en la balanza de servicios. ¿Qué servicios pagamos y qué servicios traemos? ¿Sí? Entonces, ahí es donde toca que tener cuidado sobre... Sí, ojo que la cuenta corriente se nos divide en tres balanzas principalmente, ¿vale? muy pequeño. Entonces, para poner un ejemplo real, ¿listo? Banco de la República, balanza de pagos. Y aquí tenemos la balanza de pagos. Y aquí ustedes van a ver que la pueden descargar el resumen, ya sea trimestral o anual, como les decía, o ya la pueden descargar detallado, que ahí ya es más puntual, trimestral o anual. Pero vamos a poner un ejemplo. Miremos la trimestral, ¿cierto? Y el resumen para no extendernos mucho. Entonces, miren, muchachos, ¿sí? Aquí tenemos la cuenta corriente, acá tenemos la cuenta financiera o la cuenta de capital y acá tenemos otras tres inversiones. ¿Listo? Hay diferentes textos donde ustedes van a encontrar las diferentes cuentas, ¿cierto? Entonces, cuenta corriente, crédito son las exportaciones, débito las importaciones, ¿verdad? Entonces, bienes y servicios que va en crédito y que va en débito.
Entonces vemos que al final del ejercicio, en la cuenta corriente tuvimos 91, supongo que ahí son millones de dólares. A ver. Debe ser en miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que el resultado de la cuenta corriente, es decir, si tomamos las exportaciones y le restamos las importaciones, nos va a dar una cuenta corriente positiva. Y si tengo una cuenta corriente positiva, ¿habrá superávit o habrá déficit en la cuenta corriente? Superan, ¿no? Superávit, ¿cierto? Entonces aquí vemos que las exportaciones son más grandes que las importaciones, que era el ejercicio que hacíamos ahora, ¿cierto? Que era el ejercicio que hacíamos ahora acá, ¿cierto? Estas exportaciones son más grandes que las importaciones, por lo tanto, me va a quedar un saldo positivo de 91.000 o 91 millones de dólares, ¿cierto? Pero miremos en el primer trimestre del año 2001, donde las importaciones fueron mayores que las exportaciones y por eso nos da una balanza negativa. Y cuando esa balanza es negativa, ¿hablamos de déficit o de superávit? Déficit. De déficit, ¿verdad? Y miremos cómo a través del tiempo nuestra balanza de pagos, perdón, nuestra cuenta corriente ha sido muy pocas veces positiva, es decir, ha habido déficit. La mayoría, por no decir casi todos los años, mire, ha sido negativa y cada vez ha crecido, ¿sí? Cada vez ha crecido. Ha crecido. Miremos en el 2024. Miren, muchachos, en el primer trimestre fue más lo que importamos que lo que exportamos. Por eso tenemos un déficit en la cuenta corriente. Y en el segundo trimestre la situación es igual. Entonces miremos que el resultado ha sido negativo para nuestra economía, ¿cierto? Miremosla a ver un poco más detallada. La balanza de pagos detallado trimestral, que ahí ya viene un poco más desglosado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en ese punto 4? Ver cada situación que es un bien o es un servicio o será capital o será transferencia, ¿cierto? Y empezar a jugar. Así como dice el cuadrito, empezamos a desarrollarlo. ¿Es más claro o persisten aún las dudas? Tutor, déjame ver tantico como el organigrama, el cuadrito que tú tienes ahí, porfa. Ajá. Tico. Es que ese está más claro que el que aparece en el que estaba leyendo yo hoy en el PDF. O sea que digamos, en el caso, en el Excel que tú estás haciendo ahí, porque mira, si ves acá en la cuenta corriente por respecto a Sí. ese, aparece balanza de servicios. Perdón, Entonces acá es ahí, cuenta comercial. O bueno, cuenta comercial. ¿Sí? ok. ¿Sí? Porque si nos vamos por cuenta corriente, entonces ahí mismo podría poner lo de los fletes, porque ahí mismo va lo de la balanza de servicios. Sí, pero en otra balanza, ¿no? Al final suma las tres balanzas, toma los totales de cada balanza y, eh, y miras cuál es el resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la balanza de pagos un poco más detallada, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Igual, cuenta corriente, ¿cierto? ¿De qué tenemos? De bienes y servicios. Luego se divide, si ven que ya la divide en bienes, sí, que serían las importaciones y las exportaciones. Y acá tenemos, a ver, ¿por qué no me muestra los servicios? Bienes y servicios, bienes 1A y debería mostrarnos los servicios. Pero esa es básicamente, ve, acá está. En el ¿Sí ven caso, los servicios? los servicios sería, ahí es donde tú me dices que irían lo de los fletes. Ajá, claro, ¿cierto? Entonces,
dependiendo de cada situación, cómo lo van a identificar, si es un bien o es un servicio. Entonces, si ven que aquí está, por ejemplo, mantenimiento, míralo, acá está. ¿Sí ves? Transporte, un Mm, crédito del transporte, un débito del transporte. Entonces, Colombia pagó el transporte hacia Venezuela, ¿será un crédito de transporte o será un débito de transporte? un crédito, porque se Un está crédito, exportando. porque estamos exportando el servicio de transporte, ¿sí? Y por el Mm, contrario, entonces iría la importación, ¿cierto? El débito y tendríamos que pagar, ¿sí? Pero básicamente esa es la estructura, ¿sí? Aquí también mm. tenemos trabajadores, los fletes, mira, acá están los fletes, ¿sí? Ya lo discriminan por aparte, no como servicio, sino Ajá. flete. No, sí va Ok. como servicio, claro, porque mira la raíz del servicio. Mira, del servicio se desprenden todas estas. Ajá, si los desprendes. Ajá. Entonces, por eso Mm. ahí es importante que tengan claro. Es importante que tengan claro. ¿Listo? Por todo Esta, ese balance que tú me estás mostrando ahí, ¿eso es hecho en Excel? sí, mira, la acabo de descargar del Banco de la República. Mira, nuevamente lo hago. En Google colocan balanza de pagos, Banco de la República. Aquí la primer resultado, le damos y aquí está. Resumen trimestral, resumen anual. Pero el DANE lo presenta más detallado. El DANE lo presenta más detallado. Miren, ingresamos DANE y aquí está estadística por tema, comercio internacional. Y aquí en Ok. comercio internacional, vean, tenemos exportaciones, importaciones, balanza comercial. Pero lo que pasa es que el DANE no nos muestra la balanza de pagos. ¿Sí? Pero supongamos, revisemos la balanza comercial. Y aquí nos está mostrando la información y miremos a ver la balanza comercial. Y aquí podemos descargar también el Excel, ¿sí? Ok, sí. Pero aquí no nos muestra detallado. A ver, miremos a ver. Aquí, por grupos económicos y por principales países. Y aquí tenemos con la comunidad andina, cuál ha sido esa balanza comercial. Entonces, a la comunidad andina nos sirve porque, miren, les estamos exportando, mientras que a Mercosur les estamos comprando. Por lo tanto, Está negativo. está negativo, ¿sí? Y si queremos ya revisar como tal las exportaciones, aquí pues tenemos las exportaciones. Pero si queremos estudiar la balanza de pagos, entonces, perdón, si la balanza de pagos, entonces debemos ir a el Banco de la República. ¿Listo? Ok, sí, ¿Preguntas señor. o No, ya queda un poco más claro? ya quedó un poquito más claro. Digamos que uno iniciaría pues con las cuentas corrientes, ¿no? Y uno así como que va Ujú, avanzando. Bueno, claro está que dependiendo la situación que le están planteando en la guía, ¿no? sí. Entonces, sería, por ejemplo, Pero cuenta corriente, ¿sí? Entonces, la cuenta comercial, exportaciones. Supongamos que fue solamente esta exportación, importamos carros, 10.000. Pongámosle 1.000, ¿cierto? Total. sí, Y aquí sería total balanza comercial o cuenta comercial, como la quieran llamar. Pues será positivo o será negativo. Entonces tomo los 20.000 y le resto. Bueno, tenemos un superávit, ¿cierto? Y aquí está podríamos colocar
servicios. ¿Sí? Entonces, flete, 10.000. Y ¿qué le colocamos acá? Supongamos mantenimientos. Aquí tenemos 20.000. ¿Sí? Nuevamente total. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya la cuenta de servicios, ¿sí? Y Dale. supongamos que son esas dos. Y entonces tenemos resultado, la cuenta comercial, perdón, cuenta corriente, y pues que tomo la cuenta comercial, perdón, más la cuenta de servicios, y aquí tengo el resultado de mi cuenta corriente. ¿Sí? Ok. Ya ahora sí me estoy guiando mejor. Es como llevar como un orden en cuanto al, pues, al Ajá. arañita ese que tú nos mostraste. Claro, entonces por eso es que la balanza de pagos se considera como la contabilidad. ¿Y qué hace la contabilidad? Sencillamente llevar qué entra, qué sale, qué entra, qué sale, qué entra, qué sale. ¿Listo? Listo. Y pues El entonces total tenemos, siempre, señora. total en el total, ahí donde tú dices resultado cuenta corriente, en ese total se suman los totales de las cuentas Ajá, de servicio, de todas las cuentas que haya. sí, señorita. ¿Sí? Y al final, pues, ¿qué hacemos? El total de la balanza de pagos, ¿cierto? Si aquí tengo la cuenta corriente y aquí tengo la cuenta de capital, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Y aquí tengo la cuenta de capital, supongamos, ¿cierto? Entonces al final balanza, supongamos que la cuenta de capital me dio negativo, menos 8.000. Entonces, ¿qué hago? Pues sumo la balanza de la cuenta corriente con la cuenta de capital. ¿Y qué me dio? Que el resultado de la balanza de pagos es solamente de 1.000. ¿Sí? Pero sigue Sí, siendo superávit. Entonces es positivo. ¿Listo? listo, sí, señor. Claro como las aguas del río Magdalena. Claro, ahora sí. Ahora sí ya Listo. no estoy tan perdida. Chicos, preguntas. ¿Para todos es claro? ¿Hay dudas, preguntas, quejas, reclamos, observaciones, sugerencias? No, ya así como pues en la práctica uno se acopla a la teoría y ya uno pues como que ve mejor, más claro todo. Pero es que en teoría hay como tanta cosa y a veces tantos, pues como palabras también como con dudosa procedencia, entonces uno como que no. Claro, entonces, por ejemplo, si son créditos, bueno, crédito del sector público o crédito del sector privado, ¿cierto? Si son donaciones, reservas, etcétera. ¿Listo, muchachos? Entonces, como les decía, esos rubros de la balanza de pagos, pues tenemos una cuenta corriente donde está la balanza comercial, balanza de servicios y balanza de transferencias. Entonces, en esa balanza comercial, exportaciones e importaciones de bienes. Bienes. Tenemos la balanza de servicios, servicios no financieros, esto es regalías del exterior, y servicios financieros, esto es pagos de interés, y la balanza de transferencias, aquellas donaciones o las remesas que nos envían nuestros familiares de Estados Unidos o de Europa. Luego tenemos la cuenta de capitales, aquellos activos financieros y activos reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo financiero? Entrada y salida de capitales, ya sea por acciones, por bonos, es decir, por inversión indirecta, y activos reales, entrada y salida de capitales por inversión extranjera directa, ¿cierto? Entonces Coca-Cola va a abrir una planta acá en Colombia, ¿cierto? Entonces trae sus millones de dólares, construye la planta, ahí está entrando dinero. Al entrar más dineros a la economía,
¿qué va a pasar con el precio del dólar? Se va a elevar. ¿Seguros? Al entrar dinero. Sí. Al aumentar Va la a mer- oferta de dólares en Colombia, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? va a mermar. Va a disminuir, ¿cierto? A mayor oferta, ¿cierto? De dólares, sencillamente va a bajar. Por eso es que es preocupante cuando en una economía salen los dólares, se va la inversión extranjera porque se llevan los dólares y si disminuyen los dólares en Colombia, pues sencillamente va a aumentar el precio, que eso es lo que está pasando en estos momentos en las mayores economías o en casi todas las economías del mundo por la elección de Trump, ¿cierto? Todos están nerviosos, ¿cierto? Por lo tanto, sacan esos dólares o los meten debajo del colchón, o hay unos que ven como una buena inversión ahora invertir en Estados Unidos, ¿cierto? Por el proteccionismo, etcétera. Entonces prefieren sacar los dólares de Colombia y llevárselos para Estados Unidos e invertirlos allá en Estados Unidos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay unos errores y hay unas omisiones en la balanza de pagos. ¿Y qué sucede? Pues que resulta que no todas las transacciones se pueden contabilizar, debido porque es difícil capturarlas, ¿cierto? Por ejemplo, con la droga, con la coca. Sabemos que exportamos coca, ¿cierto? Pero no sabemos cuánto dinero entra. ¿Por qué? Porque como no es legal, los narcotraficantes que buscan, pues, meterla de manera ilegal. Y al meterla de manera ilegal, pues no se puede contabilizar. Hay situaciones que pasa también con la balanza de pagos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los trabajadores indocumentados en Estados Unidos no pueden ir a un Efecting, por poner un ejemplo, o a un MoneyGram, ¿cierto? Y decir, venga, voy a enviarle $1.000 a mi mamá. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer es exigirle documentos, ¿cierto? Y por lo tanto le piden el favor a otro que sí tenga documentos, etcétera, y eso hace que se omitan y pues los errores de la balanza de pagos. Como les decía, entonces tenemos dos situaciones en la balanza de pagos: un superávit cuando las entradas de divisas son mayores a las salidas, es decir, el saldo de pagos es positivo, el saldo de la balanza es positivo, y un déficit cuando la salida de divisas es mayor a las entradas, es decir, tenemos un saldo negativo. ¿Preguntas sobre la balanza de pagos? ¿O todo está claro, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. Señor, cuando hay déficit, estamos hablando de salida de divisas. Quieren decir que pues, cuando se presentan las exportaciones, Sí, salida de divisas. ¿Por qué? Porque es que si vamos a importar, si importamos harto, ¿qué sale? Para poder comprar a Estados Unidos, ¿con qué moneda compramos en Estados Unidos? ¿Será con pesos colombianos? Con dólar. ¿Cierto? Entonces, nuestros pesos colombianos tenemos que convertirlos a dólares y ahí sí pagarle a Estados Unidos por los carros que traemos. Y entonces, ¿qué está saliendo? Divisas. ¿Sí? Si bien está entrando el producto, lo que está saliendo es la divisas. Y lo mismo cuando hay superávit. Está saliendo el producto, ¿cierto? Pero nos están entrando las divisas. ¿Sí? Siempre se expresa es en términos monetarios. ¿Vale? O Porque no. sea, ¿cómo hablarlo del dólar? Digámoslo así. Sí, porque es que no podemos decir, Colombia va bien porque exportó 10 toneladas de arroz, 5 toneladas de tomate, 10 libras de yuca, etcétera. No, todo lo llevamos a términos monetarios, A divisas. a divisas, ¿cierto? Que Entonces, si cierra es, todo lo que se exporte. ajá, entonces el servicio que contrataron a Libardo para trabajar en Estados Unidos, para dar una clase en Estados Unidos, exportamos servicio, ¿sí? Exportamos servicio, pero no hice un servicio, sino que se exportó servicio de capacitación, de docencia, y por lo tanto, por haber exportado ese servicio, pues le van a ingresar esos recursos al país, ¿sí? A mi cuenta acá en Colombia, ¿vale? Entonces, Tutor, una pregunta. señora. Cuando hablamos de crédito, sector privado, sector público, o sea, ¿qué influye ahí o qué, digamos, qué movimiento podría entrar en esa parte de la balanza? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Un crédito será un ingreso o una salida de dinero. ¿Ustedes qué Un dicen? crédito, ¿Qué dicen? crédito, una ¿Mm? salida, tutor. Sí, cuando usted le hacen un crédito, ¿usted le sale dinero de usted? Ah, no, se ingresa, porque si le va a ingresar, pues el crédito sale del banco, ingresa uno. Pues, Ajá. Pero pues ahí queda la deuda, ¿no? es ¿Sí? que por eso lo confunde uno, digamos, como entre entrada y salida. Pues exacto. Ojo, porque el crédito contablemente, supongo que ya ustedes vieron alguna contabilidad, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Ante el en banco, en es que ante el contabilidad, un banco es crédito, salida. en contabilidad, recuerden que un crédito es la entrada de dinero, ¿cierto? Cuando ustedes van a pagar con su tarjetica de cuenta de ahorros, ¿cómo se llama esa tarjeta? Débito. Débito, ¿cierto? ¿Por qué? Ajá. Porque está saliendo dinero, ¿cierto? Contablemente. Por eso es que contablemente hablamos de créditos y de débito, ¿sí? El crédito es cuando nos ingresa dinero y el débito cuando nos sale dinero. ¿Listo? Ujú. Y aquí tenemos Listo. la cuenta financiera. ¿Sí ven la cuenta financiera? Entonces, inversión directa. Sí, sino que hay donde dice crédito sector público Ajá. o sector privado, o sea, como en qué, digamos, en qué momento podría uno decir esto va a ser crédito sector público. El banco, el gobierno nacional, ¿sí? Es el sector público, que el municipio de Neiva se solicitó un crédito ante el Fondo Monetario o Ah, ante el Banco Interamericano, o ese es ujú. público, o la Alcaldía de Bogotá, ¿sí? Ah, ok, Ah, ok. cuando hablamos del privado, entonces, que Coca-Cola solicitó un crédito, es un privado, entonces ese es un crédito privado, ¿sí? Ah, ok, listo, sí, señor. ¿Listo? Y aquí, pues Listo, ustedes, si me queda tiempito, les comparto este Excel para que ustedes lo puedan. Aquí tenemos Banco Central, autoridades monetarias, para que ustedes lo puedan revisar y les queda tiempito. ¿Listo? señor. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Listo? Entonces, superávit cuando tenemos mayores ingresos, déficit cuando tenemos menores ingresos y sale dinero. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro lo de la balanza de pagos, hablemos del tipo de cambio. ¿Y qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio, muchachos, es palabras más, palabras menos que el valor de una moneda local expresada en términos de una moneda extranjera. Es decir, cuántos pesos tengo que pagar por un dólar, ¿cierto? A ese tipo de cambio es lo que llamamos la tasa representativa del mercado, la famosa TRM. ¿Listo? ¿Y qué es la TRM? Pues sencillamente la cantidad de pesos colombianos que tenemos que pagar por un dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué dólar? Porque la divisa por excelencia para los colombianos es el dólar. Por eso hablamos de la tasa representativa del mercado. ¿Cómo se calcula el precio del dólar? Palabras más, palabras menos. Como ustedes ya lo saben, el precio de todo bien o servicio lo define el mercado. ¿Y a quiénes encontramos en el mercado? A la oferta y a qué? La demanda. Y a la demanda. La interacción entre la oferta y la demanda es lo que me determina el precio de un bien o un servicio. Por lo tanto, si hay harta oferta de dólares, manteniéndose la demanda constante, el precio del dólar va a bajar, porque yo, vendedor de dólar, ¿cierto? Necesito venderlo, le bajo el precio, ¿cierto? O yo como comprador, Giselle me lo está vendiendo a 4.000, pero Haider me lo está vendiendo a 3.000, entonces me voy
donde Haider a comprarlo. Entonces Giselle, al ver que está más barato, ¿qué va a hacer Giselle? ¿Le sube el precio o le baja? Bajarle. Bajarlo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el precio de un bien o un servicio está determinado por el mercado, la oferta y la demanda, ¿listo? Entonces, ¿de qué depende la tasa representativa? Entonces, del mercado de divisas, ¿cierto? Entonces, en la Bolsa de Valores de Colombia hay venta, compraventa de divisas. En las casas de cambio hay compraventa de divisas. Entonces, si hay exceso de oferta, obviamente el precio va a ser menor. Si hay escasez de oferta, el precio va a ser menor. ¿De qué depende también la tasa representativa? Pues la cantidad circulante de la moneda doméstica, ¿cierto? Entonces, también de la cantidad de dinero colombiano, de pesos colombianos que haya en una economía. Si hay mucho dinero, se pierde su valor y por lo tanto, yo como vendedor de dólares, pues voy a confiar menos en esa moneda y por eso pediré más pesos colombianos. ¿De qué más depende la tasa representativa? De la tasa de interés. Si la tasa de interés en Colombia es bajita y en Estados Unidos es alta, es decir, le pagan más a usted por ahorrar dinero en Estados Unidos que en Colombia, ¿usted dónde ahorra dinero? En Estados Unidos. En Estados Unidos y me llevo entonces el dinero para los Estados Unidos, ¿cierto? Del comercio exterior. Si hay muchas exportaciones, quiere decir que ingresan muchos dólares y por lo tanto, al haber una mayor oferta, pues el precio va a disminuir. O viceversa, si hay muchas importaciones, tengo que convertir mis pesos colombianos en dólares, ¿cierto? Para que se lleven esos dólares. Del flujo de capitales, ¿cierto? Como lo acabamos de analizar en la cuenta de capitales, y puede ser situación política, por ejemplo, cuando ganó Petro, que nos iba a expropiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que el dólar se disparara. Ahora, el tipo de cambio hay dos condiciones. Uno que es la devaluación y otra que es la revaluación. ¿Y qué es la devaluación? La devaluación, por ahí micrófono abierto. Permítame silencio, ¿vale? Dice que la devaluación sencillamente es la pérdida de valor de una moneda local frente a una moneda extranjera. Es decir, el peso colombiano, para el caso colombiano, se vuelve más barato frente a la moneda extranjera. Al volverse más barato el peso colombiano, pues tengo que pagar más pesos colombianos por esa misma moneda extranjera, ¿cierto? Entonces, en estos momentos que el dólar ha venido subiendo, quiere decir que el peso colombiano se ha devaluado frente al dólar, ¿verdad? ¿Y a quiénes afecta la devaluación? Entonces, si el precio del peso colombiano se abarata, ¿cierto? ¿A quién va a afectar? Pues a nosotros como consumidores finales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el peso colombiano está más barato, pierde su valor frente al dólar, pues tengo que pagar más pesos, ¿cierto? Tengo que pagar más pesos por el mismo dólar. Por lo tanto, si el dólar estando a 4.000 pesos, ¿cierto? Tenía que pagar 4.000 pesos colombianos por un solo dólar. Y un paral de huevos traído me costaba $1, ¿cierto? Pero sucede y acontece que la moneda colombiana, el peso colombiano se devaluó y ahorita tengo que pagar 1.000 pesos, 5.000 pesos por el dólar, ¿cierto? Pues tengo que dar más pesos por el mismo dólar a pesar de que el panal de huevos siga costando $1. El panal de huevos sigue siendo el mismo, los 30 huevitos por el dólar, pero tengo que pagar más pesos colombianos por el mismo dólar. Por eso, cuando hay devaluación, ustedes y yo nos vemos afectados, ¿cierto? Nos vemos afectados. ¿Por qué suben los teléfonos celulares? Por la evaluación del peso. ¿Por qué suben los vehículos? Por la evaluación del peso. Entonces, todos aquellos bienes que son importados cuando el dólar empieza a dispararse, es decir, se devalúa el peso colombiano, pues sencillamente se nos vuelve más costoso. Obviamente va a afectar a los importadores. ¿Por qué? Porque pues ellos tendrán que pagar pues los más pesos colombianos por los mismos dólares y pues por lo tanto nosotros pues si sube mucho los celulares, ¿será que compramos celulares?
si se dispara el valor de los celulares, ¿compramos celulares? No. No, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, los importadores pues van a verse afectados. ¿Listo? No solo porque tienen que pagar más pesos para traerlo, sino porque va a disminuir el consumo y por lo tanto se van a ver perjudicados. La inflación. En la inflación, como ya lo hemos visto, ¿cierto? El aumento significativo o prolongado de los precios, ¿cierto? Entonces, como antes traía el panal de huevos a $1 que me costaba 4.000 pesos, ahora tengo que pagar 5.000 pesos por el mismo dólar, por el mismo panal. Es decir, que en términos reales, ese huevo, a pesar de que sigue costando $1, en pesos colombianos vale 5.000. Esto hace que pues sea más costoso, ¿cierto? Y por lo tanto va a aumentar la inflación. Ahora, a los exportadores, ellos los afecta de manera positiva. ¿Por qué? Porque cuando les compran, por ejemplo, supongamos que la libra de café vale $1, ellos exportan esa libra de café, reciben el dólar y cuando lo van a cambiar, supongamos que la situación inicial cuando lo cambian acá en Colombia, porque aquí ni ustedes ni yo recibimos dólares, ¿cierto? Cuando lo cambian acá en Colombia para ingresarlo al comercio, pues van a recibir por ese dólar 4.000. Pero si ese dólar pasa a 5.000, pues van a recibir 1.000 pesos de más por la misma libra de café. Por lo tanto, los exportadores se van a ver afectados de manera positiva con la devaluación. ¿Listo? Ahora, el efecto contrario, la revaluación. Y hablamos de que la revaluación sencillamente es la ganancia de una moneda local, el peso colombiano, frente a una moneda extranjera, el ejemplo. Es decir, que la moneda de nosotros se vuelve más costosa frente a aquella moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, caso contrario, dólar a 5.000, ahora vale 4.000, es decir, la moneda colombiana se revaluó, se volvió más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pagar 5.000 pesos por ese dólar, sino que ya tengo que pagar 4.000, ¿cierto? Ahí hablamos de revaluación. ¿Y quién afecta o quiénes se benefician con la revaluación? ¿Cierto? Entonces, si hay revaluación, ustedes y yo, como consumidores finales, pues nos vamos a ver beneficiados porque si antes pagábamos 5.000 pesos por el dólar, ¿cierto? Con el cual comprábamos un huevo, ahora vamos a pagar 4.000 pesos por ese dólar por el mismo panal, ¿cierto? No por el huevo, por el panal. Entonces nos vamos a ver beneficiados. Por lo tanto, va a disminuir la inflación, ¿cierto? Va a disminuir la inflación porque ese panal de huevos va a pasar de 5.000 pesos que cuesta $1 a 4.000 pesos que sigue costando el mismo dólar. Los importadores, pues claro que ellos se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque tienen que pagar menos pesos por el mismo dólar, ¿cierto? Por lo tanto, aumentan sus ganancias. Y en cambio, los exportadores, para ellos sí hay problemas. ¿Por qué? Porque si antes recibían por la libra de café, cuando el dólar estaba a 5.000, por ese dólar, al momento de cambiarlo, recibían 5.000 pesos, pero resulta que ahora el dólar vale 4.000. Es decir, que por la misma libra de café ya no van a recibir 5.000 pesos, sino que van a recibir 4.000 pesos. Entonces, esto los va a afectar a los exportadores. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? No, profe, está todo claro. No, tutor, hasta el momento no. Yo creo que hemos dado una explicación rápida, ¿cierto? Sobre los puntos que tenemos que desarrollar en esta actividad, en la tarea 4. Son 4 punticos. El punto 4, usted ya sabe, un mapa mental en inglés, ¿cierto? Explicando lo de la balanza de pagos, ¿verdad? Punto 1, la presentación, globalización, cómo afecta de manera positiva, cómo afecta de manera negativa la globalización. El segundo punto, conversión de monedas, ¿cierto? Conversión de divisas. Y el tercer punto, la balanza de pagos, que está súper facilísima. ¿Listo, muchachos? Preguntas, comentarios, quejas, reclamos, observaciones.
tutor, hasta el momento pues ya quedé un poco más clara el tema. Igual yo, si Dios permite, mañana estaré haciendo la balanza y yo lo molesto por el foro para que me diga si quedó bien o mal. Listo, muchachos. Entonces, pues no siendo más, si no hay más preguntas, comentarios, quejas, reclamos. No, señor. ¿Ninguno? No, señor. Listo, muchachos. Les agradezco por su tiempo. Muy amables. Espero haber sido claro y Muchas gracias, tutor. listo. Gracias. Entonces, Muchas nos gracias, estamos profe. hablando. Un abrazo. Feliz noche. Gracias.